Bueno, voy a recomendar otro libro hoy en esta sección de libros recomendados, Ojo al arte. Se trata de un libro fundamentalmente de teoría cultural, eh, uno de los textos fundacionales y más importantes del poscolonialismo o de la teoría poscolonial, escrito por Homi K. Bhabha, y se titula El lugar de la cultura. Es un libro que adquirí cuando apareció en su versión original, en su versión en inglés. Apareció publicado en el año 1994 en la editorial Routledge. Se titula The Location of Culture, y es un libro que desde el principio tuvo críticas excelentes, fue muy recomendado, fue muy utilizado. Es una pieza fundamental del despliegue del discurso más allá del multiculturalismo que en ese momento se estaba estableciendo. Es un libro de una enorme densidad teórica y es un libro al que me he acercado en distintos momentos. Como digo, primero a través de su versión original, me parecía en aquel momento un libro que tenía demasiada jerga y por tanto no le saqué mucho provecho. Luego vi cómo era utilizado y reutilizado y sobre todo bastante citado en el terreno de la teoría cultural, en el ámbito académico y también por parte de algunos críticos de arte. En España, quien más partido o mejores resultados sacó de este libro fue el tristemente fallecido Kevin Power, que se remitía en muchas ocasiones a este material. También era fundamental porque en él se despliega una muy bien trazada teoría de la hibridación y en este sentido pues el impacto de las preocupaciones de la hibridación en la estética contemporánea encontraba aquí un caldo de cultivo verdaderamente crucial. Volví a aproximarme al libro cuando apareció la traducción al español. La traducción se publicó en el año 2002 en la editorial Manantial en Buenos Aires. Esta traducción la realizó César Aira. Y la verdad es que cuando me puse a leer la traducción o a enfrentarme de nuevo con el libro, pues me pareció que era un libro que ganaba para mí más interés, pero sobre todo ya en ese momento me parecía que estaba un tanto desgastado o que todos los debates que se han producido en torno a las teorías de Gayatri Spivak y la cuestión de la subalternidad habían desbordado en cierta medida este libro, y también ya la emergencia de las teorías decoloniales hacían que este texto quedara un poco obsoleto. He vuelto a él en estos días atrás y he vuelto a realizar una lectura integral del libro y me ha parecido en esta tercera aproximación realmente fabuloso. Me parece que es un libro crucial, es un libro que recomiendo muy vivamente a todas las personas interesadas en teoría cultural, en teoría decolonial, en estudios postcoloniales y también en filosofía contemporánea. Y es un libro que me parece que saca un gran partido del postestructuralismo que genera un debate muy importante con las teorías de la raza y sobre todo con el capítulo final de Las palabras y las cosas de Michel Foucault, El hombre y sus dobles, que revisa a la perfección eh, el texto canónico de Fredric Jameson, El posmodernismo a la lógica cultural del capitalismo avanzado, y que se aproxima a Fanon de una forma realmente fabulosa. Por detallar los capítulos principales del libro, tiene una magnífica introducción. El libro arranca propiamente con una cita de Martin Heidegger que dice así: un límite no es aquello en que algo se detiene, sino, como reconocieron los griegos, el límite es aquello en que algo comienza a presentarse. Despliega en esta introducción una reflexión sobre lo que significa vivir en los bordes y sobre ese vivir en los bordes como rasgo del arte del presente. En el primer capítulo analiza lo que llama el compromiso de la teoría. El segundo capítulo está dedicado principalmente a una revisión del discurso de Frantz Fanon y sobre todo a aclarar cuáles son las prerrogativas poscoloniales. El tercero está dedicado al estereotipo, la discriminación y el discurso del colonialismo. El cuarto al mimetismo, la ambivalencia y el discurso colonial. El quinto, que me ha interesado en esta tercera lectura muchísimo, se titula Astuta urbanidad, y sobre todo he vuelto a este texto porque estoy escribiendo ahora sobre Carlos Garaikoa, sobre una obra suya, y quiero aplicar estos materiales de Homi Bhabha a la interpretación de la pieza partitura de Carlos Garaikoa. El sexto se titula Signos tomados por prodigios,
Cuestiones de ambivalencia y autoridad bajo un árbol en las afueras de Delhi, mayo de 1817, y está muy relacionado con todos los debates de los grupos de subalternidad que se desarrollaron en la India, y aunque tiene un carácter muy específico, muy concreto, también creo que es aplicable a debates sobre el posmodernismo. El séptimo se titula Articular lo arcaico, diferencia cultural y sentido y sin sentido colonial. El octavo, Diseminación, el tiempo, el relato y los márgenes de la nación moderna. Leyendo este texto me parecía que muchas de las cuestiones que analiza sobre la nación y el nacionalismo son absolutamente pertinentes en el debate sobre el nacionalismo que se establece ahora en España en relación con la llamada cuestión catalana, ¿no? El noveno, lo poscolonial y lo posmoderno, la cuestión de la agencia, es un texto, como digo, muy vinculado al debate con Fredric Jameson, y saber qué es esa cuestión de la esquizofrenia o de la esquizofragmentación a partir del famoso ejemplo del texto del posmodernismo de Jameson sobre la desorientación que se produce en el Hotel Buenaventura como alegoría de la condición contemporánea. El décimo se titula A pan solo, signos de la violencia a mediados del siglo XIX. El último capítulo, el 11, se titula Cómo entra lo nuevo en el mundo, espacio posmoderno, tiempos poscoloniales y la prueba de la traducción cultural. Aquí saca partido de la teoría de la traducción de Walter Benjamin, que es un tema que atraviesa prácticamente todo el libro, y la conclusión es raza, tiempo y revisión de la modernidad. Bueno, sobre los modos de la modernidad y sobre la cuestión de lo contemporáneo, como una crítica de la ontología del presente que realizó Michel Foucault. Eh, Algunas mínimas catas en el libro. Me pareció, por ejemplo, muy interesante como en la página 128 señala que la palabra territorio deriva tanto de terra, tierra, como de terrere, asustar, de donde territorium significa sitio del que la gente es ahuyentada. Bueno, esta cuestión del territorio como espacio del aterrorizar o del despaventar, del hacer que la gente tenga miedo, pues le pienso sacar bastante partido, como digo, en el trabajo que estoy haciendo actualmente en torno a las estéticas de Carlos Garicoa. También en el capítulo dedicado a articular lo arcaico, habla bastante de la cultura como el Heimlich y también de lo colonial y de la autoridad cultural como Heimlich, porque el libro está también atravesado por cuestiones psicoanalíticas y en este caso toma la idea de una cultura familiar, que es una cultura hegemónico-autoritaria, colonizante o colonizadora, frente a lo Heimlich, que sería la emergencia de los bordes, de lo subversivo, del intersticio, de lo que llama a través de todo el libro el in-between, el estar entre medias. También, por apuntar alguna otra cuestión de las que he estado subrayando, hace una reflexión muy interesante sobre las nuevas fronteras del mundo y también sobre la cuestión de la traducción como transformación de las cuestiones abstractas de identidad y similitud, que es algo que toma de las teorías benjaminianas, perdón, y sobre todo hace aquí una relectura muy importante del Corazón de las Tinieblas de Joseph Conrad, ¿no? Un tema que aparece también en el libro Cultura e Imperialismo de Edward Said y que en el caso de Homi Bhabha sobre todo se basa en esa cuestión del horror, el horror, y de cómo el texto de Conrad es fundamental para entender el proceso colonial y también el pensamiento post-colonial. Y sobre todo nos dice cómo el corazón de las tinieblas nos señala que estamos en un ámbito de lo incomprensible, en este caso en el texto de Conrad, también la alegoría de la incomprensibilidad, como decíamos, en el Hotel Buenaventura, en el texto de Fredric Jameson. También utiliza en todo el libro mucho el material derridiano y sobre todo la cuestión de la suplementariedad o de la hibridez o de la blasfemia o de la herejía de lo suplementario, y también cómo utilizar a Derrida para la cuestión de ese arte de vivir en las fronteras, ese arte de vivir en los bordes. Utiliza, por ejemplo, poemas de Derek Walcott o textos de Naipaul como emblemas de la condición postcolonial, pero también se plantea que es la cuestión hoy de la historicidad y cómo establecer una ontología del hombre que no tenga meramente carácter colonial. El libro, como digo, termina aproximándonos a esa cuestión de cómo realizar una traducción de la modernidad o cómo volver a pensar en la dimensión de la ilustración y lo otro de la ilustración, que sería una ontología del presente en el sentido Foucaultiano que se niega a pensar en el propio proceso de la colonización, ¿no?
Terminaré esta reseña, que me está saliendo el doble de largo de lo que había prometido, con una cita de la página 305 del libro que dice: en la inversión de nuestro proceso crítico catacrésico, encontramos que el sin significado, el sinsentido del signo, revela una visión simbólica, pero no sin la enigmática pregunta de la esfinge. Estamos dando vueltas a las palabras de ella. ¿Qué hacemos en un mundo donde, aun cuando existe una resolución del sentido, existe el problema de la performatividad? Una indeterminación que es también la condición del ser histórico. Una contingencia que es también la posibilidad de una traducción cultural. Lo crucial, piensa Homi Bhabha, para la visión del futuro es la creencia de que debemos no solo cambiar las narrativas de nuestras historias, sino transformar nuestro sentido de lo que significa vivir, de lo que significa ser en otros tiempos y en espacios diferentes, tanto humanos como históricos. Un libro verdaderamente con un hondo suelo teórico, con una gran articulación discursiva, que en algunos momentos se pierde, insisto, un poco en la jerga, pero que volviendo ahora a él, cuando ya no está de tanta actualidad, me parece que es un material decisivo, como digo, para todos los que os interese la teoría cultural y adentraros en los estudios postcoloniales. Espero que si os acercáis al libro os interese y saquéis provecho de él.